Estados Unidos es el único país desarrollado donde los tiroteos en centros escolares se repiten implacablemente. El pasado miércoles 14 de febrero ocurrió uno en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas High School en la ciudad de Parkland, en el estado de Florida. Con este suman 18 tiroteos en escuelas en lo que va del año, y apenas vamos en el segundo mes de este año que acaba de comenzar. Las escuelas en Estados Unidos se están convirtiendo cada vez menos en sitios seguros y cada vez en lugares de violencia armada, y tristemente los estadounidenses parecen estar resignados. Según Everytown for Gun Safety, que es una organización de control de armas que aboga por endurecer la ley sobre este tema, asegura que hay un tiroteo escolar por semana y que la mayoría de estos casos ni siquiera aparecen en los titulares de la prensa nacional al ser hechos usuales. A continuación te diremos las 7 peores masacres y tiroteos en escuelas. Masacre de Columbine. Ocurrió el 20 de abril de 1999. Eric Harris, de 18 años, y Dylan Klebold, de 17 años, fueron los actores intelectuales de esta escena. Los motivos de este nunca fueron esclarecidos, sin embargo, algunos señalan el hecho de que sufran de depresión y eran fanáticos de videojuegos violentos como una posible causa. En sus diarios personales, los asesinos en masa indicaban que querían competir con hechos como el bombardeo en Oklahoma City, e incluso, además del tiroteo, habían planeado un bombardeo de la escuela con varios artefactos caseros que no funcionaron. El tiroteo empezó a las 11:19 de la mañana en la cafetería, pasó por la biblioteca y terminó a las 12:08 con el suicidio de la pareja. El saldo fue de 15 muertos, incluyendo ambos perpetradores, y 24 heridos. Masacre de Winnenden. Sucedió el 11 de marzo del 2009 en la escuela Albertville Real School. Tim Kreshner, un joven de 17 que sufría de depresión y tenía un carácter violento, se había graduado de la misma escuela un año antes de la masacre. El tiroteo sucedió en 2 partes, la primera en el Albertville Real School, donde murieron 13 personas, y la segunda en una concesionaria de automóviles en un poblado cercano de Wendling, donde fallecieron 3 personas, incluyendo al perpetrador. Fuera de los problemas mentales de Kreshner, los motivos del incidente jamás fueron aclarados. Murieron 16 personas, incluyendo Tim, y 9 heridos. Tiroteo en la Universidad de Texas. En la Universidad de Texas, el 1 de agosto de 1966, Charles Whitman, de 25 años, mató a 16 personas e hirió a 31. Whitman, un exmarino y francotirador estadounidense con un IQ de 139, subió al piso 28 de la torre de observación de la Universidad de Texas armado con un rifle de precisión y otras armas, y empezó a abrir fuego. El ataque duró aproximadamente hora y media hasta que el atacante fue abatido por 2 policías de Austin. Whitman era un estudiante brillante y un militar condecorado que, sin embargo, había perdido la beca de estudios en la Universidad de Texas. Antes del tiroteo había matado a su madre y a su propia esposa en su domicilio. Él murió en la masacre. Masacre de Erfurt. En la escuela de Gutenberg, en Alemania, el 26 de abril del 2002, Robert Steinhauser, de 19 años, quien había sido expulsado por haber falsificado un justificante médico tras una larga ausencia en la escuela, al sentir la frustración de las posibilidades de cursar estudios superiores o de hallar un empleo, se habían reducido prácticamente a 0. El día de la masacre, Steinhauser entró al baño, se vistió con un traje negro de ninja, salió, se dirigió a los salones de clases y empezó a disparar principalmente a los maestros del plantel. Uno de los académicos lo encaró y le pidió que le disparara. El asesino le respondió: "Ya es suficiente por hoy". Poco después se suicidó, con un total de 17 muertos y 1 herido. Masacre de Dunblane. El 13 de marzo de 1996, en Dunblane Primary School, en Escocia, Thomas Hamilton, de 43 años, había sido líder de un grupo de Boy Scouts, pero fue relevado de su puesto por acusaciones de abuso y acoso de menores. Estos rumores hicieron que su negocio fracasara. El día de la masacre, Hamilton ingresó a la primaria armado con 4 armas compradas legalmente y empezó a disparar hacia un grupo de niños de entre 6 y 7 años que se encontraban en clase de educación física, así como maestras. A la llegada de las fuerzas de emergencia, Hamilton se suicidó. El saldo de esta masacre fue de 18 muertos y 15 heridos. Masacre en la primaria Sandy Hook.
El 14 de diciembre del 2012, Adam Lanza, de 20 años, mató a 28 personas y dejó heridas a 2. Antes del tiroteo, Lanza había asesinado a su madre de 52 años en su propio domicilio. Tras el crimen, se dirigió a la escuela primaria armado con un rifle y mató a 20 niños de entre 6 y 7 años, a 6 miembros del personal de la escuela antes de suicidarse. Los motivos del asesinato en masa nunca fueron aclarados. Después se quitó la vida. Tiroteo en Virginia Tech. Los hechos ocurrieron el 16 de abril del 2007 cuando Sin-Hu Cho, de 23 años, un estudiante originario de Corea del Sur, había sido diagnosticado con severos desórdenes de ansiedad antes de ingresar al Virginia Tech e incluso había recibido tratamiento especial. En 2005 había sido acusado de acosar a 2 estudiantes, fue declarado mentalmente incompetente y recibió una orden judicial de recibir tratamiento psicológico. No obstante, nunca fue hospitalizado e incluso pudo comprar armas. El tiroteo sucedió en 2 lugares distintos dentro del campus, con 2 horas de diferencia entre las 7 y las 9 de la mañana. Ha sido el tiroteo no perpetrado por terroristas más sangriento de la historia. Este tiroteo dejó a 33 muertos, incluyendo al perpetrador, y 23 heridos. Estas tragedias reviven un debate que parece no tener fin. ¿Se debería equipar a todas las escuelas con puertas de seguridad? ¿Es necesario armar a los maestros? Desde entonces, hay escuelas que se han sumado a los procedimientos de alerta y los ejercicios de entrenamiento. El objetivo es enseñar a los escolares cómo reaccionar ante un individuo que dispara a ciegas para alcanzar un máximo de víctimas.